Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite este tiempo para estar en comunión con Él. Voy a invitarles para que podamos ir a Dios en oración para buscar la dirección de Él en esta hora. Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, llegamos delante de tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que seas tú quien nos dirijas, quien nos hables a cada uno de nosotros. Prepara pues, Señor, todo nuestro ser, todo cuanto somos, para estar atentos a tu enseñanza. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bueno, el tema que vamos a ver en esta hora, como ya pudimos observar hace un momento, el tema es compartir las buenas nuevas. ¿Qué es compartir las buenas nuevas? Recordemos que las buenas nuevas es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nosotros debemos de estar compartiendo siempre, es decir, no solamente en tiempo especial o en un tiempo determinado, sino durante todo el tiempo, es el Evangelio de Jesucristo. Todo creyente debe ser un predicador del Evangelio de Jesucristo. A nosotros, hermanos, se nos ha confiado el llevar la palabra, llevar el Evangelio para redimir a la humanidad. Nosotros no los podemos redimir. Nosotros no podemos hacer algo para que la gente o para que el mundo sea salvo o sea redimido. No podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer, y es lo que Dios nos ha encomendado a través de Jesucristo y el obrar del Espíritu Santo, es el poder ser portadores de ese mensaje de salvación. Nosotros hemos sido redimidos, somos la labranza de Dios y Dios de nosotros espera frutos. Dios está esperando que cada uno de nosotros pueda dar fruto. Es decir, la salvación no es estar quietos, estáticos, sin hacer nada, sino la salvación tiene que llevarnos a la acción. En el versículo 16 del pasaje que leímos de 1 de Corintios, empieza, empieza el apóstol Pablo en este versículo 16, que nosotros tenemos que anunciar el evangelio y que si lo anunciamos es porque hemos entendido que si no lo hacemos, no hay más nada. Dice la última parte del verso 16, ay de mí si no anunciara el evangelio. Y ese ay de mí está diciendo, pobre de mí si no cumplo con la ordenanza. Por lo tanto, debemos obedecer al mandato de nuestro Señor Jesucristo de hacer discípulos. Tenemos que capacitarnos para poder cumplir con esa encomienda o con esa tarea. Tenemos que ser sensibles para poder llevar el evangelio. Así como un día nosotros recibimos el evangelio y nos cambió la vida por total o por completo, así también tenemos que sentir esa necesidad para que otros también tengan el evangelio de Cristo. Cuando nosotros estamos enfermos por una o X enfermedad y tomamos algo, sea una pastilla o sea un remedio, que nos lo tomamos y nos hace bien, no nos lo quedamos, sino lo compartimos con los demás que están viviendo o están atravesando una situación igual o semejante a la nuestra. Se la damos, se lo compartimos, decimos, tómate esto que te va a hacer bien. Y esa otra persona que lo toma y también siente buen o le da buen resultado, hace lo mismo, lo comparte con otro. ¿Cuánto más cuando se trata de esa buena noticia del Evangelio de Jesucristo? Evangelizar es una oportunidad que Dios nos da. Pero también, hermanos, es nuestra responsabilidad hacerla.
Y hablo de responsabilidad más que de deber. Cuando hacemos las cosas por deber, lo hacemos a como caiga porque lo tengo que hacer. No hay vuelta atrás. Ya como caiga, lo voy a hacer. El chiste es que yo lo haga porque es mi deber. Pero cuando hemos entendido que es nuestra responsabilidad, lo hacemos a conciencia, lo hacemos muy bien para que salga bien. Recordemos que estamos viviendo o que vivimos en un mundo caído. La gente vaga sin Cristo y sin esperanza. Y si echamos una mirada a nuestro alrededor, solo vamos a ver sufrimiento, vamos a escuchar quejas, vamos a ver a personas con alguna aflicción o alguna adicción inclusive, aún en nuestros hogares. Podemos encontrar quejas, podemos encontrar gente que no tiene esperanza, gente que sufre, personas que están en aflicciones o en adicciones, aún en nuestro mismo hogar. Y podemos ir inclusive un poco más allá. Muchas veces hemos perdido el amor. Muchas veces el amor simplemente se ha enfriado. El día de ayer, el mundo, y hablando del mundo de toda la humanidad, celebró el Día del Amor y la Amistad. Hoy, esos que celebraron ayer, hoy, muy posiblemente ya no se hablaron, se pelearon, porque para ellos solamente el amor y la amistad se debe de reflejar un solo día. Para el creyente no es así. Nuestro hogar, tu hogar y mi hogar tiene que ser un hogar donde el amor sea permanente. No dejemos, pues, que se enfríe el amor en nuestros hogares. Es muy común escuchar a personas que por diferentes motivos o por diferentes circunstancias se quitan la vida, se suicidan. También es muy común ver a personas, especialmente jóvenes, que están inmersos o que están perdidos en la drogadicción. Y no es que solamente sea algo de jóvenes, también hay adultos, pero mayormente se da en la juventud. Podemos ver mujeres asesinadas, violadas, niños que también son violados y son asesinados. Y nosotros que somos los portadores de esa buena noticia, tenemos que empezar a darla a conocer. No podemos quedarnos quietos ante la situación que estamos viviendo, ante la carencia de justicia, ante la carencia inclusive de los valores. Evangelizar es la oportunidad no solamente de dar a conocer lo que Dios dice, sino dar a conocer los valores del reino de Dios. Y esa es la responsabilidad de cada creyente. Es decir, no solamente es algo que le corresponde al ministerio de evangelismo, al hermano o a la hermana fulana o mengana, sino es una responsabilidad de todo creyente, de todo salvo, de todo redimido. Quien no es salvo, quien aún no ha sido redimido, no puede hacer esta labor. La razón, porque no puede dar lo que no tiene. Si tú has sido salvado, si tú has sido redimido, tienes que cumplir con esta labor. Y si tú dices que ya has sido redimido y no lo estás haciendo, cuidado, porque muy posiblemente aún no has conocido a Dios. Por eso no puedes hablar de Él, porque repito, nadie puede dar lo que no tiene. A veces pensamos que la evangelización solo corresponde a los líderes, al pastor, a aquellos que tienen cargos en la iglesia, y podemos poner un sinfín de excusas para no hacerlo. Pero llevar las buenas nuevas del Evangelio o llevar el Evangelio es tarea de cada uno de los que hemos sido perdonados, de los que hemos sido salvados. Y es algo que tenemos que entender que es prioridad o que es imperioso. Poder compartir esa buena noticia. Recordemos que la palabra de Dios habla de que el Evangelio
es como una perla de gran precio que nosotros hemos recibido y que tenemos que compartir con aquel que lo necesita. Allá en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, Dios nos dice que tenemos que ser sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? A quien devorar. El enemigo está trabajando para devorarnos. No nos dejemos sorprender, tenemos que estar alertas. Por eso el Señor a través de Pedro en su carta nos dice, sed sobrios y velad. Y el término ser sobrio significa estar en nuestros 5 sentidos. Y el velar significa estar despiertos. Nuestro Dios quiere que sintamos la responsabilidad de dar a conocer lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Debemos decir que solo en Él, en Cristo, hay salvación. Debemos de exaltarlo. Recordemos que ese hecho de que Jesús fuera al Calvario, que fuera a la cruz a morir, y su resurrección trae promesas para nuestra vida. Y la promesa es precisamente esa, la de salvación. Isaías, en el capítulo 45, versículo 22, dice, mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más. Miradme a mí, dice Jesucristo, y sered salvos. Entonces, compartir el evangelio es una necesidad que el mundo tiene, pero también es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio o nuestra oportunidad de hacerlo. Compartir el evangelio debe ser esa prioridad de nuestra vida, tal y como lo dice el versículo 16 del pasaje que leímos. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Porque entonces no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer. Y estamos perdiendo todo lo demás. En segundo lugar, hermanos, para poder compartir el evangelio, para poder ser partícipes de esa labor de compartir esa buena noticia, necesitamos capacitarnos. Cada creyente debe estar capacitado. Debemos de ser proveedores de las herramientas para que cada creyente pueda cumplir con esa misión. Pero también cada creyente que ha recibido las herramientas debe de empezar a fungir, debe de empezar a realizar la labor para lo cual ha sido, en primer lugar, llamado y en segundo lugar, capacitado. A veces decimos, pero ¿cómo lo voy a hacer si es que nunca me han capacitado? Y muchas veces no es que no nos capaciten, sino que nosotros no hemos acudido a la capacitación. Y es por eso que descuidamos la evangelización. E inclusive ignoramos nuestra propia doctrina. Digo, la ignoramos no porque no la sepamos, sino porque conscientemente hemos querido darle otro sentido o darle otro significado que el que tiene la doctrina. Nosotros, como iglesia presbiteriana, como iglesia reformada, sabemos o hablamos acerca de la predestinación. Y decimos, bueno, si ya Dios ha predestinado, si ya Dios ha escogido a las personas, entonces ¿para qué tengo yo que ir y hacer la labor si ya son escogidos, si han sido predestinados? Sí, pero es labor de la iglesia ir a donde están los escogidos, donde están los predestinados, para que escuchen el evangelio y entonces puedan creer en Jesucristo.
Cuando desconocemos nuestra doctrina, le damos vuelta, la distorsionamos totalmente. Cada creyente, hermanos, y cada día, el salvo va a buscar la oportunidad, el tiempo para dar a conocer a Jesucristo. Porque no puede quedarse callado. No puede quedarse con lo que ya Dios le ha entregado. Y esto, hermanos, debe ser nuestra vida diaria. Predicar el Evangelio no solamente es en un día y un horario. Tampoco es solamente desde el púlpito, sino en nuestra tarea diaria, en nuestra actividad. Y debe de ser nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe ser el de proclamar, el de predicar a nuestro Señor Jesucristo. Ya que para donde quiera que nosotros volteemos, vamos a encontrar a personas agobiadas por las circunstancias que están viviendo y que son diversas. Y debemos escuchar su voz, debemos escuchar su clamor, pero también debemos decirle en dónde se encuentra el consuelo y la esperanza. Ciertamente que como iglesia necesitamos capacitar a cada creyente para que pueda cumplir con su tarea. Pero Dios, hermanos, ha derramado su gracia y su poder en cada uno de nosotros para poder cumplir ese mandato, de poder predicar el Evangelio en este mundo que gime y está buscando consuelo. Sí, es cierto, hay que capacitarnos, pero no podemos olvidar que Dios nos ha dado su gracia y de su poder para poder hacerlo. En otras palabras, no hay excusa para decir, no puedo hacerlo. Dios a la iglesia, a cada creyente, lo ha llamado para que sea colaborador con Él. Y el evangelismo es sensible al hombre. Es sensible a las necesidades. Algunos de nosotros, en lugar de ser sensibles a la necesidad, somos insensibles. Tal pareciera que el Evangelio no ha hecho esa obra en nosotros. Santiago dice, algunos dicen, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha entonces? ¿De qué aprovecha que solamente le hables de que Dios suple cuando tú no estás siendo instrumento de Dios para suplir la necesidad? Dios nos usa de una manera que muchas veces no esperamos que pueda ser o que podamos hacerla. Dice el escritor del anuario que en alguna ocasión escuchó que alguien estaba contando una conversación. Eran dos hermanos que apoyaron cuando alguien estaba dando circunstancias difíciles. Y ese hecho de apoyar a alguien no solamente hace sentir el amor de Dios al que recibe la ayuda, sino al que da, también le hace sentir ese amor de Dios. Por eso debemos ser sensibles a las necesidades de las personas a las que les vamos a hablar de Cristo. No solo de palabra, sino con acciones tenemos que predicar, tenemos que evangelizar. Si usted ha leído la palabra del Señor allá en el libro de Hechos, hay dos frases que son muy importantes. La primera dice que ninguno decía ser de suyo propio lo que poseía. Dice, y no había ningún necesitado en la iglesia. Dos, la segunda palabra es, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos cada día. Y eso de que Dios añadía
No significa que la iglesia no estuviera haciendo su labor. La iglesia estaba haciendo su labor, estaba predicando. Pero no solamente predicaba con palabras, sino con acciones. Por eso dice, ninguno desea ser suyo propio lo que tenía, sino que lo daban para suplir la necesidad del hermano. Y la gente veía eso y decía, yo quiero ser como ellos. Y era una situación totalmente diferente a la nuestra. La iglesia de aquel tiempo estaba siendo perseguida. Los estaban matando. Y a pesar de que los estaban matando, el mundo o la gente decía, yo quiero ser como ellos. Porque impactaba su sociedad, impactaba a su alrededor, a toda la gente. Es por eso que cuando el pueblo de Dios asume su papel como lo que es el pueblo salvo, el pueblo redimido, que lleva ese mensaje a las otras personas que lo necesitan, como un día se lo dieron a él, impacta a su sociedad, impacta a su mundo. Allá en Mateo dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios espera, hermanos, que nosotros podamos cumplir la comisión que Él nos ha dejado, para que aquellos que se encuentran trabajados, que se encuentran cargados, puedan encontrar un lugar en donde descansar. Y nos ha de usar a nosotros para que las demás personas puedan sentir esa compasión, ese amor de Dios, y nosotros tenemos que ser compasivos para poder proclamar el mensaje de salvación con nuestras palabras, pero también con nuestros hechos. Claro que eso tiene que ver también, hermanos, o va a conllevar tener que enfrentar obstáculos, enfrentar desafíos. Y el primer obstáculo o el primer desafío que vamos a enfrentar tiene que ver con la apatía, con la indiferencia. A veces decimos, bueno, pues allá es su problema, yo estoy bien. O ya lo hemos visitado, ya le hemos hablado y no quiere nada. Pero recuerda, ¿cuánto tiempo te predicaron a ti? A lo mejor tú piensas así porque a ti con una sola vez que te visitaron y te predicaron, tú dijiste, sí, yo acepto. Pero no todos son iguales. Tú tuviste la bendición de que a la primera vez que te hablaron y te predicaron, aceptaste a Cristo, aceptaste el Evangelio. Qué bueno, eso es una gran bendición que muchas veces no todos tienen. Pero hay muchos a los que tenemos que estarle allí una y otra vez predicándoles acerca del Evangelio. Y tenemos, o no debemos ser indiferentes. Tenemos que recordar qué pasó con nosotros. Antes de llegar a Cristo, ¿cómo éramos? A veces también hay alguien que se convierte y tiene un vicio y vuelve a recaer al poco tiempo de haber sido ah, convertido o haber tomado su decisión, vuelve a caer en el pecado y decimos, no, no, este no va a funcionar, ya está otra vez en su pecado. Pero tenemos que recordar que ese pecado es lo que lo domina. Puede ser algún vicio o cualquier otra cosa, lo tenía dominado, está saliendo de allí. Tenemos que tener empatía, saber que eso que está pasando pudo habernos pasado a nosotros. Sentir su necesidad, sentir su dolor. Eso es ser empático y no seamos indiferentes. Tal vez tenemos en nuestra mente ideas preconcebidas de cómo debería ser el ministerio de la evangelización. Pensamos que le corresponde solo a unas cuantas personas. Ciertamente existen dones y no todos tenemos el mismo don, pero compartir el evangelio, compartir las buenas noticias, corresponde a todos los redimidos. Solo tenemos que decir lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Así que no debemos ser apáticos e indiferentes. Tiene que haber una empatía. Lo siguiente, hermanos, es que tenemos que vencer
el hecho de no o de estar sin hacer nada. Tenemos que aceptar que es nuestra tarea, que es nuestro llamado, que no es para unos cuantos. Entonces tenemos que aceptar que es tarea de todos los que hemos sido salvados. A veces también lo que nos obstaculiza es la cuestión económica, el financiamiento. Es que no hay el recurso económico. Podemos pensar tal vez que hay algunas iglesias, muchas o pocas, no lo sé, que su presupuesto o el recurso para la evangelización puede ser bastante. Puede ser tal vez el 70, el 80 o el 90% de su presupuesto sea para evangelismo. Puede ser que haya alguna otra iglesia que el presupuesto para evangelismo sea mucho menor. A lo mejor el 10, el 5%, no sé cuánto puede ser. Y a veces eso nos cuesta trabajo para poder realizar el ministerio. Decimos, pero es que si tuviéramos más recursos pudiéramos hacerlo. Hay iglesias que tienen muchos recursos y aún así no lo están haciendo. Hay iglesias que tienen pocos recursos y sí lo están haciendo. Así que no depende del recurso económico, sino depende de que nosotros hagamos caso al llamado que Dios nos hace. Lo que sí tenemos que hacer, hermanos, es tener una visión, tener una meta y enfocarnos para alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Dice el apóstol Pablo, si yo anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque si lo he hecho, es porque he sentido la necesidad de hacerlo, o porque me ha sido puesta, el apóstol dice impuesta necesidad, porque hemos entendido, si has entendido que tu llamado como creyente es predicar, lo vas a hacer. Hay otros obstáculos que debemos vencer. El orgullo puede ser uno de ellos. El consagrarme. Muchas veces hay personas que dicen, pero si mandan a alguien que predique mejor, alguien que no sea de aquí, es que a nosotros ya nos conocen. Y muchas veces no queremos hacerlo porque realmente nos conocen fuera de la iglesia. Porque en la iglesia o en el templo damos una apariencia y afuera somos otro. Y tenemos que vencer esa parte. Ser lo que realmente somos, cristianos, hijos de Dios. Nuestro desafío, hermanos, es que no olvidemos nuestro llamado. Que pongamos nuestros dones a trabajar en la obra del Señor. Porque nos ha sido otorgado un don a cada uno. Y aunque no somos merecedores de recibir este don o esta gracia, Dios nos las ha dado para que cumplamos con nuestro llamamiento, que es el de proclamar el Evangelio de Jesucristo o dar a conocer la buena noticia. Allí en Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice la palabra del Señor, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que hermanos, ese es el reto, ese es el llamado que Dios nos ha dado. Hemos recibido un reino que no se mueve. Tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos al Señor para agradarle con temor y con reverencia. Evangelizar, hermanos, es tarea de todos los que hemos sido redimidos. No es una tarea que debe tomarse a la ligera, sino que debemos sentir lo que debemos hacer porque es una carga impuesta o una necesidad impuesta. Sentir el dolor de aquel que se está perdiendo, de aquel que está muriendo sin Cristo y que yo tengo la medicina, yo tengo la forma de cómo sanarlo de esa enfermedad llamada pecado y llevársela. Debemos capacitarnos para hacerlo con seriedad. Debemos despertarnos para poder realizarlo. Tiene que haber en nosotros pasión por los perdidos, por las almas perdidas. Tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás, pero sobre todo tenemos que ser tolerantes cuando presentemos el Evangelio.
Recordemos que el Evangelio no es para pelear, no es para contienda. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser tolerantes. Para poder desempeñar este ministerio, vamos a enfrentar muchos obstáculos, muchos desafíos, pero debemos de ser perseverantes, que nada ni nadie nos impida cumplir con nuestra misión como pueblo de Dios y como cristiano. Y nuestra misión es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Así que, estimados hermanos y hermanas, ocupemos nuestro lugar. Compartamos esa buena noticia del Evangelio de Jesucristo que trae bendición, pero que también trae compromiso con nuestro Dios. Y recordemos las palabras del apóstol Pablo que tenemos aquí en la parte de atrás. Ay de mí si no anunciaré el Evangelio. ¿Qué está pasando contigo? Había un canto de los de antaño que decía: ¿cómo he de presentarme sin haber ganado siquiera un alma? Tenemos que presentarnos delante de Dios, mínimo, con un fruto, haber ganado un alma para Cristo. Y esto solo predicando, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor nos bendiga. Amén.